Gracias. Así quiero empezar mi ponencia dando las gracias a todo el equipo de, de la Escuela de Libertad Cuántica y gracias por invitarme de nuevo a ser ponente en este Congreso Internacional de Transformación Consciente. Bueno, lo primero de todo, presentarme, ¿verdad? Me llamo Bienvenida Morote, Marco, siempre, como digo, honrando ya al padre y a la madre. Y en los últimos casi 10 años he estado acompañando a personas a reinventarse, a volver a lo que es su verdadero ser, su esencia, y desde ahí poder cumplir con su verdadero propósito de vida, que no es más que amarnos para poder amar y a esa misión más esencial, ¿no? Llegar a esa misión más esencial. La ponencia la he titulado De la ausencia a la presencia del ser. Y la he titulado así porque no deja de ser, o no deja de formar parte, como todo, ¿no? de mi propia experiencia, de lo que han sido estos últimos tiempos, ¿no? De darme cuenta, del darme cuenta, ¿no? Que se dice así. Es decir, yo creía que tenía mucho conocimiento y que estaba consciente, pero realmente en este último año, que ha sido un año potente, de mucho crecimiento, de mucha evolución, me he dado cuenta de que en realidad, por mucho conocimiento que tengamos, como era mi caso, que desde 2008, 2009 pues ya estaba formada como coach, inteligencia emocional, PNL, etcétera, etcétera, en realidad eso no tiene nada que ver con nuestra verdadera sabiduría, con la sabiduría de nuestro ser y de nuestra alma. ¿Y qué es esa ausencia, ¿no? ¿En qué consiste esa ausencia? Consiste precisamente en estar desconectado de nuestro sentir, desconectado de nuestro verdadero sentir, de eso que sentimos. Y por el contrario, incluso juzgarlo, ¿no? Es decir, esa desconexión, esa ausencia es una desconexión de nuestro sentir. Es rechazar realmente nuestro sentir y juzgarlo. Sobre todo aquellos sentires que tienen que ver con heridas muy profundas, tristeza, rabia, resentimiento, culpa. Durante muchos años obvié esto, ¿no? Como que lo metes ahí debajo de una alfombra, lo reprimes, no lo miras, no lo sientes porque tienes miedo al dolor, porque a lo mejor en algún momento de tu vida se te partió el corazón y lo cerraste a cal y canto, ¿no? Y entonces ese corazón cerrado hace que juzgues ese sentir. ¿Qué ocurre? Que cuando reprimimos todo ese sentir y cuando lo juzgamos, es lo que nos vamos a encontrar fuera. Encontramos fuera que nos juzgan, que no nos aceptan como somos, pero realmente es normal que pase esto, porque si nosotros no estamos aceptando nuestro sentir, no estamos aceptando ni sintiendo, y por el contrario, y al mismo tiempo estamos juzgando ese sentir, ¿cómo pretendemos que fuera se nos acepte? Es decir, no nos pueden dar lo que nosotros no nos estamos dando a nosotros mismos. Entonces, durante muchísimo tiempo nos pasamos la vida autoengañándonos, mintiéndonos, creyendo que somos conscientes, que sabemos, pero en realidad es todo mental, porque seguimos viviendo desde nuestro sistema de creencias, seguimos viviendo desde esa parte más intelectual, más mental, seguimos viviendo con control.
seguimos viviendo desde las heridas, desde el niño herido que fue abandonado, y no a lo mejor a nivel físico, pero sí a nivel emocional. Esa era una de mis grandes heridas, ¿no? Ese miedo al abandono, ese miedo a perder, a que me dejen, a que me abandonen. Entonces se genera tantísima dependencia, se genera mucha dependencia emocional. Se generan relaciones muy dependientes, muy tóxicas, de madre a hijo, de madres a hijos, con pareja, incluso con exparejas. Se generan relaciones muy tóxicas. ¿Por qué? Porque estás ausente de tu sentir, no estás en la presencia. Estar en la presencia significa estar en el sentir y no juzgarlo, sentirlo, para poder después soltarlo, para poder perdonar y perdonarte aquello que tuviste, o sea, aquello que aguantaste, todo ese abuso, por ejemplo, como era en mi caso, ¿no? Todo ese abuso, todo ese juicio, todas esas, o sea, perdonar la falta de poner límites, perdonar el no haber sacado tu rabia, porque la rabia se necesita, como cualquier sentir se necesita. Y fundamentalmente en programas de abandono y dependencias emocionales son personas que están muy heridas y que tienen muchísimo miedo a que las dejen de amar, a que las abandonen, y por lo tanto no ponen límites. Pero en realidad es que no se están poniendo límites a sí mismas, porque no se están respetando. Son personas que no se están respetando a sí mismas y están pidiendo fuera que se las respete. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Entonces es un cambio. Es un cambio realmente profundo. Es abrirte a sentir. Abrirte a sentir. Y llegar a un vacío tan profundo, tan doloroso, donde no hay nada, porque dices, si es que todo ese sistema de creencias de ese personaje que yo me había creado ya no existe, entonces ¿quién soy? La mente tiene mucho miedo a estar en ese momento, ¿no? A poder sostener ese vacío donde aparentemente no hay nada, pero en realidad ahí es donde puedes ver, donde puedes verte, donde puedes ver tus grandes heridas, donde puedes soltar y quitar esa máscara que te estaba protegiendo de no ser. Pero es tan paradójico y es tan absurdo que cuando verdaderamente te atreves a sentir, te atreves a no juzgar ese sentir, te atreves de corazón, a pesar de todo el dolor y a pesar de todo el llanto, te atreves a perdonar, a perdonarte y por supuesto a perdonar. Todo ese resentimiento, todo ese rencor, toda esa rabia, todo ese dolor que estaba, todo eso que estaba reprimido, se va. Y entonces, claro, hay un renacimiento, como la famosa metáfora de oruga mariposa. Porque todas esas noches oscuras, todo ese dolor, todo ese sentir que no has sentido durante 40 años y te atreves a sentir, es tan liberador. Sinceramente y honestamente, son capas, ¿vale? Porque yo he estado en este último año limpiando, haciendo una limpieza, haciendo una sanación muy profunda, pero siempre quedan capas y yo sigo en el camino de mi propósito, de limpiar y de terminar, de sanar todas esas memorias transgeneracionales, heredadas, ese patrón, como te digo, de abandono,
esa niña buena que lo único que quiere es que la amen, pero se está abandonando a sí misma. Cuando te das cuenta de que todas esas memorias dolorosas no te pertenecen, no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú eres de verdad, y te atreves a vivir fuera de todas esas, de todo ese espíritu, de toda esa energía que no es, que es todo falso, que es todo una máscara. Cuando te atreves a poder soltar y quitarte todo eso, te rejuveneces, te pones hasta más guapa, hasta más guapo. ¿Por qué? Porque todo ese espíritu de control, todo ese espíritu de carga, en mi caso era un espíritu también de carga, control, está muy asociado, ¿no? El querer controlar a otro, querer sobreproteger, te va a cargar y vas a estar mucho en resentir. Entonces, cuando te das cuenta de todo eso y tienes la capacidad y la valentía de soltarlo, te quedas nueva, eres otra, renaces. Bien, esta temática podría alargarla muchísimo, pero como este vídeo no puede alargarse demasiado, así nos lo han pedido desde el Congreso, yo quiero compartir con vosotros un ejercicio muy sencillo, práctico, para que lo hagas a diario, muy sencillo, que te va a ayudar a tomar conciencia y a poder volver a ti, a tu ser, para poder ir hacia esa misión desde tu dharma, no desde tu karma. Y desde una manera consciente, pero de corazón, desde tu ser, ¿no? Unida a Dios, unida a Jesús y unida a Dios, de verdad. No a un montón de cosas que lo único que hacían era liarte más la mente, ¿no? Al final yo volví a mi esencia de la niña que siempre fui, de 4 o 5 años, que rezaba, que hablaba con Dios, que sentía y que no tenía miedo a nada, ¿no? Entonces es volver ahí. Y este ejercicio es un ejercicio muy sencillo, donde simplemente es que te hagas 3 preguntas cada día, al levantarte o al acostarte. La primera pregunta es, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento? Porque cuando estamos en ausencia y no en presencia, no estamos conectados con el sentir. Entonces pregúntate, ¿cómo me siento? Otra pregunta un poquito más específica es, ¿cómo me siento en relación a? Y ahí pon aquello que te esté preocupando en este momento o que te esté generando conflicto. ¿Cómo me siento en relación a mi hijo? ¿Cómo me siento en relación a mi expareja? ¿Cómo me siento en relación a mis finanzas? ¿Cómo me siento en relación a mi trabajo? ¿Cómo me siento en relación a mi familia? Esto también te va a dar mucha luz y te va a dar una conexión verdadera y te va a ayudar a, aunque te duela, a volver a la presencia, ¿no? Porque cuando conectamos con el sentir, volvemos a la presencia, sin juzgar eso que sentimos. Y la última pregunta es, ¿qué necesito? Es importante que nos escuchemos. Es que sentir es escucharnos y saber qué estamos necesitando, porque cuando no atendemos nuestras necesidades, las vamos a pedir fuera, las vamos a mendigar fuera, vamos a querer que otros nos den ese amor que no nos estamos dando, ese abrazo que no nos estamos dando, esa palabra que no nos estamos diciendo. Importante el verbo y la palabra. Así que, ¿cómo me siento hoy? Número 2, ¿cómo me siento en relación a tal y tal persona, a tal situación, a la educación de mi hijo, a aquello que te esté preocupando o te esté generando un conflicto interno? ¿Y qué necesito? Con estas 3 preguntas
te aseguro que vas, y si eres constante y realmente lo haces de corazón, vas a volver poco a poco a conectar con tu sentir y con tu verdadero ser. Porque cuando estamos unidos a nuestro sentir, podemos aceptarnos, podemos vivir en coherencia y podemos anclar en nuestro cuerpo, porque se siente con el cuerpo, nuestro ser, y podemos vivir desde la voz de nuestra alma, desde la verdad, desde el Dharma, desde lo que somos y no desde lo que creemos que somos. Así que con esto deseo que te aporte, que te nutra y simplemente acabar diciendo gracias, 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 gracias. Sé valiente y conecta con ese sentir para poder volver a tu ser auténtico y vivir una vida en coherencia. Gracias.